Así es. ¿Y cómo nos conocimos? Es así, hablando en un programa que tenía una periodista muy famosa, hoy es Congresswoman, María Elvira Salazar. Y yo hacía la parte de finanzas con María Elvira, y John, obviamente, como abogado, lo entrevistan en muchos de estos programas. Y John, menciona 2 o 3 compañías, yéndonos un momentico a la parte de la visión, compañías grandes que tú has demandado. Bueno, si han visto los periódicos últimamente en la prensa, certifiqué una demanda contra la Florida Power and Light en el año 2021, diciembre. La Corte de Apelación afirmó, entre yo y otros abogados en mi oficina estamos representando 4.4 millones de personas del estado de la Florida que perdieron la corriente durante el huracán Irma, si se recuerdan de eso. Y es un caso bien interesante porque hoy en día es una compañía que le llamamos un monopolio. Estas compañías, si tú quieres, por ejemplo, contratar a otra compañía que te provee la corriente, no puedes, porque es un monopolio. Tampoco puedes tener legalmente un generador en tu casa que corra el generador sin que tengas una necesidad, porque no existe corriente en el momento. Entonces, cuando estamos hablando de todas esas cosas, lo más importante, yo creo que para personas como ustedes es que nunca pueden pensar que una compañía es muy grande o que ustedes no pueden vencer contra esa compañía simplemente porque tienen muchos abogados o tienen mucho dinero. Lo bueno que tienen los Estados Unidos es que cuando llegas a una corte, todo el mundo tiene el mismo derecho. Y John, muy bien. Yo conozco a John en ese primer programa de María Elvira, y María Elvira me pregunta a mí qué opina de lo que dice John. John estaba demandando, entre otros bancos, Bank of America, todos los bancos grandes. Todos los bancos grandes. Y yo digo en televisión pública, con todo respeto a John, no le va a ganar a estos bancos tan grandes que tienen monopolios y estos abogados tan grandes en televisión. Y John se queda tranquilito. Esa es una de las cosas que yo aprendí de él. A veces se iba la televisión, se iba la luz en el programa. Yo decía, John, ¿qué pasa? Tú no te vas a angustiar, no te vas a poner tranquilo, no ha pasado nada. Y aquí seguimos. Entonces salgo yo de esa primera reunión con María Elvira. Esta primera parte lo voy a conversar yo porque yo quiero que vean esta. Salgo yo del programa del canal con María Elvira. Y detrás viene una muchacha que se llama Alexis, ¿okay? Que era la asistente de yo en ese momento y todavía trabaja juntos. Me dice, John quiere que vayas a su programa. Yo acabo de decirle a él que yo no creo que él va a ganar. Él quiere que vayas a su programa. Bueno, espérate. Él me dijo en aquel momento, tú estás loco. ¿Sí? Y ahora antes de entrar me dijo, estás loco en medio. Y eso es lo que hacíamos todos los días en el programa. Entonces yo voy a ir, pero yo voy a decir lo que pienso. Y cuando llegué por primera vez a su estudio, yo le dije, yo voy a decir lo que pienso. Sí, tú dices lo que tú quieras, siéntate ahí tranquilo. Y se desarrolló una relación muy buena, por muchos años. Muchos años, y yo creo que lo importante es que muchas personas piensan que hay ciertas cosas que nunca pueden cambiar. Y cuando yo empecé a defender a personas como ustedes, muchas personas que entraron en el problema de foreclosure, ¿no? De una demanda hipotecaria, todo el mundo pensaba que no hay forma de ganar al banco, no hay forma de que nada de esto pueda suceder. Y el intercambio que yo y Orlando estábamos teniendo es, yo le decía, Orlando, todo esto que hicieron los bancos es un fraude. ¿Cómo va a ser un fraude, John? Yo lo sabía porque si venía una persona que tenía un préstamo de $500,000, yo sabía que esa persona tenía que ganar alrededor de $13,000 a $15,000 mensuales. Y los oficios que le daban a las personas para que pudieran calificar con estos préstamos que le llamaban NINA y CISA, era No Income, No Asset, Stated Income, Stated Asset, era por crédito. ¿Y qué es lo que pasó? Compraban una casa de $400,000, $500,000, el banco la financiaba, como todo el mundo estaba comprando, subía el valor de la casa, la volvían a refinanciar y volvían a refinanciar y llegó al punto que ya no subía más, no podían hacer los pagos y fue el derrumbe financiero que tuvimos en el año 2007-2008. Cuando yo conozco a Orlando en el programa María Elvira, estábamos básicamente dando 2 puntos de vista distintos. Él lo estaba dando muy bien como un financista, o sea,
lo que es la finanza y las hipotecas y cómo funcionaban, y yo le estaba diciendo, no, esto se va a caer. Lo cómico es que la mayoría de la gente que estaba en el negocio de bienes raíces vienen a trabajar a mi oficina. Yo tenía como 300 empleados en ese momento y yo creé una reestructuración como si fuera un banco, hacer todo el underwriting. Yo traía a las personas que calificaban a las personas para préstamos, recalificábamos a todo el mundo. Yo iba al banco y le decía, mira, ustedes le deben $600,000, esta persona califica por $300,000 y la propiedad vale $350,000. O aceptas o seguimos en el litigio porque la casa está lo que se llama upside down. O sea, que debía más de lo que valía la casa. Y todo el mundo en el proceso de hipoteca, y yo me decía, tú estás loco, los bancos no. Todo el mundo loco, no creía en él. Yo no creí en él. Y Robert, que está aquí, que estábamos, éramos 5 abogados, era Robert, Héctor Pérez, no, éramos 3 abogados y era yo. Ahí va otro yo con otra de sus ideas. Y esa otra de sus ideas, muchas personas no querían porque era una visión muy, pero muy grande. ¿Okay? Y esa es la pregunta que te quiero hacer, John. ¿De dónde sale realmente esa apertura visual tuya de que yo voy a ver por lo más grande? ¿Que lo enseñaste, es algo nato, tus padres te lo enseñaron? Mi papá, que gracias a Dios hoy en día tiene 93 años y todavía está vivo, y lo único que le falta es no oye un poquitico muy bien, a no ser que le digas que le vas a dar dinero. Es súper bien. Sí. Mi papá tiene una historia muy interesante. Perdió a sus padres los dos a los 13 años, no tenía casa, homeless, y entonces migró a los Estados Unidos por el comunismo, vino sin absolutamente nada. Perdona. ¿Tu papá? Y desde que yo tenía 12 o 13 años me llevaba a todos los lugares y me decía, mira la cuenta, asegura que esté bien. Y así fue que aprendí lidiando con personas más mayores y entendiendo lo que era el mundo de negocios, en el mundo de mi papá, porque él no tenía muchos recursos, ¿no? Pero pagó mi escuela, siempre estuvo, tú sabes, desde que yo estaba en segundo grado, siempre quise ser un abogado. Y yo todos los años iba a la cama de mi papá y mi mamá. Cuando terminaba el año, papi, me falta menos, hasta que llegó el momento. Entonces me gradué, yo me gradué bien temprano, porque yo salí de high school a los 17 años, pero tenía 30 créditos colegiales, porque los hice durante high school. Me gradué de la Universidad de Miami a los 19 años, y a los 22 años ya había tenido mi licencia de abogacía, porque lo hice muy rápido, estudié mucho. Yo vivía aquí con la Universidad de Miami, pero a la escuela de leyes fui a Fort Lauderdale porque yo no quería estar aquí con mis amistades que tenían 19, 20 años saliendo, y yo me quedé de lunes a jueves estudiando, no veía nada hasta que... Pero lo más interesante es que yo termino, ya me hice abogado y le digo, papi, ya, ahora soy abogado y voy a empezar a ejercer. Me dijo, no, mija, ahora te hace falta experiencia. Le dije, no, ¿qué experiencia? Papi, yo leo el mismo libro que lee Roy Black y lee todo el mundo. Y yo le digo, mija, te hace falta experiencia. Y le dije, papi, mira, si yo gano $150,000 al año, yo puedo pagar mi carro, puedo pagar mi casa, voy a tener hijos, ya yo con eso, pues, mija, el día que tú ganes 150, te hace falta 300. El día que ganes 300, te hace falta 600. Así es. Tú siempre has dicho esa frase, ¿sabes? Yo me acuerdo también en la ley lo decía, el día que haces tanto necesitas tanto, el día que haces más siempre necesitas más. Mira, este país es el mejor país del mundo, pero nada viene fácil. Y las personas que piensen que viene fácil o que tú vas a escuchar, bien sea Orlando o Roberto o cualquiera que venga a hablar aquí y no haya fracasado, no te están diciendo la verdad. Y te voy a hacer un cuento de lo irónico que es la vida. Yo empiezo a hacer los foreclosures, ¿no? Defendiendo a personas con préstamos. En el año 2005 y 2006, cuando se estaban haciendo muchas conversiones a condominios, yo voy y compro 520 unidades en Pensacola, Florida, en la Florida, y tenía varios edificios comerciales.
empiezo yo a convertir yo mismo de la parte, o sea, de bienes raíces, y empiezo a convertir. Y de buena primera, da el golpe financiero. Yo tenía $100 millones en préstamos. Y se viró la cosa, y esas propiedades que valían cuando yo las compré 140, valían 40 millones. Yo estaba a $60 millones, upside down, igualito que mis clientes. Igualito. Pero yo seguía pagando la mensualidad del préstamo, y en un momento determinado el banco dijo: oye, ya no podemos aceptar más el préstamo de los pagos porque te tenemos que recalificar y la propiedad tiene que tener el valor para que el banco te dé el préstamo, si no los reguladores no nos dejan. Entro yo en foreclosure. Y salgo en primera plana del Daily Business Review. Esto es lo que decía: Foreclosure King finds himself on the other side of the table. Esa es la realidad. De buena primera se me viró todo. Y en el año 2012 yo debía $40 millones. Y se estaba rebajando el foreclosure. Gracias a Dios, mi oficina de abogacía era muy fuerte, porque yo he hecho casi todos los casos grandes, desde Fen, Ford Firestone, Rollover, Vioxx, todos los casos que te puedes llamar, opioids, todos esos casos que estoy involucrado en él ahora. Yo había hecho todos esos casos grandes y me entraba mucho dinero en la oficina, pero no era suficiente para mantener la oficina y pagar todas estas cantidades enormes, porque los bancos quieren todo el dinero de un viaje. Y eventualmente se estaba disminuyendo eso, y yo, que es lo que estoy haciendo ahora, en el año 2009, cuando yo hago el caso de Vioxx es un medicamento, si alguno lo tomó, que era básicamente el sustituto para la aspirina, porque el que tenía dolor te quitaba el dolor, pero causaba un montón de problemas que le causaban lo que le llaman secondary effects, ¿no? Y yo tenía como 1.200 clientes. Eso fue en el 2004 que empiezo el caso. En el año 2009 se transa. Cuando yo empiezo el caso, la compañía decía que ellos no habían a pagarle a nadie, que no habían hecho nada equivocado. Eso es lo que siempre dicen. 5 años después, determinan, eso era para todos los casos, para no pienses que esta fue la cantidad nada más para los clientes míos, pero transan el caso por $4.85 mil millones, que son billones de dólares, para pagarle a todos los damnificados. Yo tenía 1.200, pero en el sistema jurídico, cuando tú tienes una reclamación como persona, que tú tienes lesiones, bien sea porque tuviste un infarto o tuviste alguna consecuencia mental o física, tú coges una cantidad que lo que le llaman por dolor y su sufrimiento, y hay otras porciones que es que tienes el derecho a recuperar tus gastos médicos en el pasado y en el futuro. Pero como las compañías de seguro pagan las cantidades médicas principalmente, yo tenía muchas personas que tenían Medicare, ¿no? Escuchen esto, aquí viene realmente el gran golpe. Sí. Escuchen esto, este es el preámbulo a la gran compañía. Sí. Entonces, cuando me empiezan a mandar las cartas a estas compañías, te estoy hablando de las compañías más grandes de los Estados Unidos, Humana, United Healthcare, Blue Cross Blue Shield, todas esas compañías que mandan las cartas, ¿no?, de lo que se le debe a ellos porque pagaron esa cantidad por las personas que fueron damnificadas, ¿no? Te mandan una carta, la señora García $7.800 nos debe por la cantidad que nosotros pagamos, ¿no? Entonces tú tienes que recuperar, vamos a suponer son $200.000 que le dan a la señora García, el manufacturero del producto, y tienes que disminuir de eso que te entra para tú devolverle el dinero a esas compañías que pagan. Pero cuando yo miro la carta, es una carta con leyes estatales. Y yo miro la carta y miro y digo, lo que es el conocimiento. El costo más grande que tenemos es la ignorancia. Por el conocimiento sucede todo esto, ¿ok? Porque sabe, está identificando los errores, las fallas que existen por el conocimiento que tiene. Si no tiene ese conocimiento, no identifica lo que tiene enfrente. Eso es 100% cierto. Y una de las cosas, a llegar al punto que voy a llegar, es que a mí siempre todo el mundo me dice, oye, pero como tú haces preguntas, no, yo hago preguntas porque quiero aprender, porque tú nunca sabes cuándo es que vas a ver algo. Y no sé si te ha pasado esto en la vida, a mí me pasa mucho. Tienes una conversación con alguien
y te están explicando algo 3 o 4 días después, y dices, oye, acabo de hablar de eso, de ese. Entonces así es que uno va aprendiendo, ¿no? Y como abogado, pues yo estoy en tantos casos, vas aprendiendo de todas las industrias. De todos modos, veo esa carta, es una carta con leyes estatales. Yo la miro y digo, bueno, Medicare es de una ley federal, son leyes federales. Y yo digo, nah, John, tú eres una normal, esta compañía tiene tremendo abogado, tú estás equivocado, no puede ser. Pero se me quedó en la cabeza y cuando llego a la casa empiezo a mirar todos los casos. Estudiar, research. 4 días. Yo no duermo mucho, yo duermo 3 o 3 horas y media todas las noches y nada más. Esa es la realidad, ¿cierto? Y solo me hace falta como 1 hora y 45 minutos para recargar las pilas. Después de eso, ya yo estoy texteándole a todos los abogados, a todo el mundo, entre 3 y media y 4 de la mañana. Eso yo lo he hecho desde que comencé a practicar ley a los 22 años y llego a la oficina a las 4 y media de la mañana. Todo el mundo dice que no es bueno para la salud, pero tengo otras cosas que quizás me ayudan. Yo no tomo, nunca me he hecho una droga, nunca he fumado, no salgo a ver, y no les digo eso para que piensen que soy mejor que otros. Simplemente, las 2 cosas que yo hago son muy malas, que no duermo y como mucho. Entonces, regresando al tema, yo me pongo a estudiar las leyes y después de 4 días digo, yo estoy bien. Pero, digo, yo lo que tengo son 50 empleados, yo no tengo una infraestructura para ir a una compañía de esta y decirle que me den el negocio, imposible. Se queda eso en mi mente desde el año 2009, pero en el año 2009 yo tenía 11,000 casos de foreclosure, tenía 300 empleados y estaba en otra industria. Cuando eso empieza a disminuir, da la casualidad que alguien me pregunta en el año 2013, al final del 2013, oye, Jan, hay una compañía que es una compañía privada, pero que el gobierno le paga un premium, ¿no? Para asegurar a estas personas de Medicare. Y están perdiendo un dineral. El señor que puso el dinero ha perdido 43 millones de pesos, están pagando reclamaciones y no saben por qué. ¿Tú puedes ir a estudiarlo? Sí, voy, encuentro 84 millones de dólares de sobrepago. Se lo explico a todo el mundo ahí y me dicen, no estás loco, eso no funciona así. Eso es lo que decimos nosotros, John. ¿Cierto, Robert? Otra vez como una de su locura. ¿Sí? No, eso no trabaja así. Las personas, imagínate, si tú vas a un sitio donde hay un Chief Financial Officer, un Chief Operating Officer, el CEO y todo el mundo, y entran, por ejemplo, a la compañía mía, y alguien dice, oye, tienes 84 millones de dólares que sobrepagaste. Primero tú te quieren matar, porque dicen, oye, tú estás diciendo que yo soy normal, que yo no sé coger la compañía. Y entonces yo le digo, no, la industria entera tiene el problema este. Esto es un problema que todo el mundo tiene. Tuve que comenzar poco a poco con esa compañía. Voy con 2 de las muchachas que trabajaban en mi oficina y cuando termino de hablar con el Chief Executive Officer, era una señora muy inteligente, me dicen las 2 muchachas, te odiaron, mas nunca te van a dar el negocio. Odiaron lo que le dijiste. Yo salí y le dije, me van a dar el contrato. 20 minutos después, me llama el dueño, me dice, oye, vamos a firmar contigo. Ok. Pero tienes que estar ahí en 45 minutos con el contrato, porque la señora se va y se va por un mes y hasta que ella nos regrese y después tenemos que coger el board approval y ya te lo puedo dar ahora. Ve para mi oficina, yo no tenía el contrato, tuve que hacer el contrato. 4 páginas, obviamente no he hecho lo mejor posible porque tiene 30 minutos. Le doy el contrato, firmamos el contrato. Hoy en día, Frank Quesada, de nosotros, Frank es uno de los socios de la oficina. Hoy en día me dice, ese contrato estaba malísimo, pero lo que tú quieres son 30 minutos, pero ha sobrevivido 11 apelaciones federales, incluyendo una que subió a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y yo soy el primero que te digo, el contrato no estaba muy bueno, pero era suficientemente esencial. Y una de las cosas más importantes que hice, que en el contrato asignaba los derechos de esa compañía a mi compañía. Ya yo sabía que cuando yo firmara ese contrato, ya yo tenía en mi bolsillo 42 millones de pesos, porque era un 50-50. Entiende la importancia de lo que es saber qué es lo que hemos hecho nosotros todos estos días. I just want to get better.
y parte de mi cuñada, obviamente Silvia, la hermana mayor de mi esposa, también es abogado, y algo que le reconoce mucho a John es que he gets into the books, o sea, él se mete en los libros y literalmente, como dijo, pasa 4, 5, 6 días durmiendo 3 horas. ¿Cuántos de nosotros, como agentes inmobiliarios, como emprendedores, pasamos 4 o 5 días estudiando nuestro mercado? Riley Smith lo dijo anteriormente, vieron esta mañana a Craig como lo hacía. ¿Qué tanto estamos nosotros estudiando? ¿Qué tanto estamos haciendo esa investigación para que cuando el cliente se siente con nosotros o cuando el empresario de la otra compañía se siente con nosotros es el wow, el contrato es para ti? Empiezo en el año 2014 con un plan médico que tenía 11,000 miembros. Inmediatamente empiezo manualmente, y yo creo que lo que básicamente Orlando te está diciendo, yo le llamo grind. No hay Grind. Oh, grind, yeah. G-R-I-C, Grind. G-R-I-N-D. So, you grind. Tienes que estar ahí tú. Porque yo tengo 3 hijos. Gracias a Dios, los 2 mayores son abogados. Y el más jovencito fue a la universidad también. Y le he dicho 17 veces que vaya a la escuela de abogacía. Y me dicen, para que yo vaya a ir a la escuela de abogacía, tú eres abogado de mis 2 hermanos. Y te digo que es yo multiplicado por 1000. Por 1000. No lo digo porque sea mi hijo, es una eminencia de lo que es negociante. Nosotros somos dueños de la compañía que fabrica botes Cigarette Racing. No sé si conoces la marca Cigarette. Sí, pero ellos compraron, ¿hace cuánto años lo compraron? Hace como 2 años. Es la compañía más famosa. Es como decir el Ferrari de bote. ¿Okay? Y como 5 o 6 meses después. Un ícono de Miami. Yo hice una película que la recomiendo, se llama Speed Kills, con John Travolta, de lo que es la historia de Cigarette. Entonces, después de 5 o 6 meses, mi hijo más jovencito tiene 23 años, cuando yo tenía 21, me dice, yo quiero ser el CEO de la compañía. Él se llama Alex, tiene experiencia. I can do it. Ok, lo puse 2 o 3 meses, todo de verdad, súper inteligente. Lo nombro CEO de la compañía y todo el mundo, compraste por el CEO de tu hijo, esto, lo otro. Y me llamaban las personas para hacer negocio conmigo, de cualquier tipo de negocio, y yo le decía, por favor habla con mi hijo Alex. No, yo no quiero hablar con tu hijo porque quiero hablar contigo. Oye, habla con mi hijo. Si después que tú hablas con mi hijo, tú quieres hablar conmigo, me llamas. Me llamaban, me decían, no queremos hablar más contigo. Esa es la realidad. Y hoy en día él es el CEO de Cigarette Racing. Mi otro hijo, que es el mayor, que es abogado también, es el COO, y mi hija diseñó y ha fabricado todo el cigarette apparel desde un inicio. Lo fabrican en Colombia, lo traen para acá y están vendiendo eso, y las ventas han subido enormemente y están corriendo ellos. La compañía Cigarette Racing, que es básicamente lo que sucede, y ellos me vieron a mí todos los días trabajando y trabajando. Mis 2 varones jugaron pelota en la Universidad de Miami. El más mayor lo eligieron para el equipo de los Houston Astros. Fue a las menores y después se lesionó el codo y tenía que tener una cirugía como un Tommy John. Le dije, oye, tú tienes 20 y pico años, ya cogiste el examen de abogacía, este abogado, que es muy difícil llegar a esa etapa. Pero regresando al negocio, cuando empiezo con 11,000 miembros, inmediatamente la industria empieza a entender la cantidad de dinero que existe en pérdidas del gobierno, en reclamaciones que se pagan de Medicare principalmente y también Medicaid. ¿Cómo descubres tú eso? Y se lo voy a explicar un poquitico para que sepan. ¿Qué es lo que sucede y cómo sucede el crecimiento? Esto es lo que sucede porque cuando te pones a pensar, si has visto muchos comerciales, si has visto los comerciales de las compañías de seguro, como la compañía de Allstate, ¿no? Sale el señor moreno muy alto que tiene una buena voz y dice, you haven't been involved in an accident. You'll save money by not paying a lower premium. ¿Qué te ponen en la cabeza? Oye, no hagas una reclamación, porque si haces una reclamación, te sube el seguro, ¿right? ¿Qué es lo que hace una persona que tiene una tarjeta de Medicare y tiene seguro de automóvil y se lesiona? Llega al hospital y ¿qué tarjeta da? La de Medicare. En esa instancia,
Desde el año 1980, el gobierno y los estados hicieron una ley que el Medicare y Medicaid pagan de último. So, si tú te tienes una caída, si tuviste un accidente de carro, si te lesionaste en el trabajo, si tomaste un medicamento que te causó trastornos, lo que le llaman lo que es el precio de los medicamentos. Yo tengo una de las demandas más grandes en New Jersey contra las compañías que fabrican la insulina. Esos costos no lo debe asumir el Medicare Trust Fund. Eso lo tiene que pagar el que es responsable por lo que sucedió. Y estas compañías no tenían un sistema, estaban perdiendo billones y billones y billones de dólares. En los Estados Unidos, todos los años se gastan 4 trillones de dólares en costos médicos. Y el problema más grande que existe no es que no tenemos buenos médicos, no es que no tenemos buenos medicamentos, no es que no tenemos procedimientos médicos mejores que en ningún otro lugar en el mundo. Pero la data y cómo se intercambia data es pésima. Y mientras yo iba mirando esto, estaba viendo qué desastre existía. Si te pones a pensar en esto, y esto pasa en todas las industrias, el nombre nuestro está en un montón de universos de data, pero conectando quién es lo más difícil. Yo conozco 3 formas principales de saber que Orlando Montiel es Orlando Montiel es Orlando Montiel. Una es las huellas, pero tú no vas a ir al médico dando las huellas, eso no va a funcionar. Lo otro es DNA. El poco pelo que nos queda a mí Orlando, no nos vamos a arrancar, va a ser un DNA. Lo otro que nosotros inventamos, y mayormente, aunque yo soy abogado, yo sincronizo y soy el arquitecto de todo el sistema de datos. No sé ni prender una computadora casi, pero sí sé lo que deben de hacer. ¿Right? Hice un sistema que se llama Biometrics, que captura 2.200 puntos de tu cara. No es una foto, son 2.200 puntos. ¿A qué distancia tengo mi ojo de la nariz, de aquí, y eso lo capta un sistema encrypted. Y lo que inventé es que eliminé el fraude médico completamente. Y ahí fue la clave de la compañía. ¿Por qué? Así es que se elimina. Cuando tú vas al médico o al hospital donde tú vayas ahí, cuando esa reclamación se manda, antes era por papel, hoy en día es lo que le llaman un EDI, es electrónico. Pero esa información electrónica, yo me puedo robar la información de Orlando si yo soy médico y digo que yo examiné a Orlando y mando a la cuenta y me la pago. So ya no es así el sistema que yo tengo. Yo tengo el biometric de Orlando que va embedded con la reclamación hasta la compañía de seguro. Cuando la compañía de seguro ve, ellos tienen la clave para abrirlo y decir, este tiene que ser Orlando, bueno, más que hay un Orlando. ¿Qué porcentaje ya pasa por ese sistema ya? Bueno, hoy en día están más y más compañías aprendiendo eso, pero cuando yo preparé el sistema, ya lo preparé para todas las industrias. Como que este biometric, porque nosotros estamos creando lo que yo le llamo la infraestructura más grande que existe de flujo de data, es como un control tower de avión. Porque yo voy a tener tu biometrics, ahora tú me das tu información de taxi y tú me das toda la información tuya. ¿Dónde vas al cine? ¿Dónde vas a comprar? ¿Dónde haces tu mandado? Toda la información. Y mientras que se desarrolla, tú puedes ir a una agencia de carro y desde que tú entras, yo pongo una cámara 1080, te capta, te dice que eres Orlando Montiel y él califica para 600 pesos al mes. Miras el carro y te lo puedes llevar. Lo que la gente no entiende, o sea, y todo esto funciona en la parte médica. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú quieres mandar, esta es la primera cosa que es lo más frustrante, ¿no? Has ido al médico o al hospital, donde sea, te hacen llenar la forma, pones toda la información y cuando lo cambian del papel al sistema, nunca está correcto. Hay errores. ¿Y por qué? Porque yo conozco mi información mejor que nadie, de lo que es mi nombre, mi seguro social. De la oficina médica no, pero yo no me acuerdo de todos los médicos que yo fui, lo que encontraron que tenía. Yo hago un intercambio. Yo entro mi información y el médico pone mi condición médica. Todo eso es lo más importante que se creó en lo que hoy se llama Life Wallet. Así se llama
el producto. Life Wallet es una aplicación que puedes coger en el Apple Store o Android o el webpage, ¿okay? Se llama Life Wallet. También nos conectamos con todos los, le llaman first responders. Si tú llamas al rescue y tienes tu información en Life Wallet, y que Dios lo quiera, tienes una condición médica, y el rescue te puede poner eso en lugar y saben inmediatamente cuál es tu condición médica historialmente. Para todas estas personas que nos están viendo el día de hoy, ¿cómo nosotros podemos pick your brain y aprender? Mira la cantidad ve la cantidad de cosas que él se va imaginando, ¿no? De qué puedo hacer yo de cada una de estas aplicaciones. Ahora, ¿qué rutina, qué hábito tienes tú para imaginarte? ¿Son horas? ¿Es que te despiertas temprano? ¿Es que estás observando? ¿Es que estás escuchando? ¿Qué pueden aprender las personas que nos escuchan el día de hoy? Ok, entiendo toda la parte técnica que ellos han desarrollado y la aplicación Life Wallet. Ahora, ¿cómo John estructura su día para convertirse en esa eminencia, en esa persona que sabe tanto de algo en específico, la ley, los seguros? O sea, no es algo que uno conscientemente hace, ¿no? Yo siempre, cuando he visto algo, siempre pienso que se puede mejorar. Te doy un ejemplo. Cuando yo empecé la programación como abogado y hacer un programa de abogacía, todo el mundo me decía, no, vete a un estudio y alquílalo. Le dije, no, yo quiero mi propio estudio. ¿Pero para qué tú quieres tu propio estudio? Porque si yo tengo fibra óptica y yo sé hablar en español, en California, en Nueva York, cuando quieran un abogado de habla hispana, yo en 5 minutos me pongo mi saco y salgo en vivo. Y nadie pensaba, ¿pero para qué tú quieres hacer eso? Porque así es que va a funcionar. Entonces, algo cómico, pero de nuevo cómico en el punto de vista de cómo sucede, ¿no? Yo salgo en un programa de televisión que era nuevo, se llamaba La Ley con John H. Ruiz, ¿no sé? Y entonces ese fue el programa que Orlando venía todas las noches y mi gran amigo Roberto, y nos divertimos, no te puedes imaginar cómo nos divertimos, pero a la misma vez era todos los días, era todas las noches de 11 a 12 de la noche en vivo, y yo lo hacía de nuevo a las 7:30 de la mañana, 8:30 de la mañana, todos los días, y después, por años. Pero ¿cómo yo empiezo ese programa? Después que empiezo un programa nuevo, en un canal nuevo que nadie conocía, y era yo nada más, todavía Roberto no había entrado al programa, y la primera semana hicimos como 400 llamadas en vivo. Tenía un sistema telefónico con operadores. Oye, esto está un poco flojo. Va la segunda semana, al tercer día de la segunda semana, dije, ok, yo sé cómo voy a crecer el programa. Y estaba la productora del programa ahí, y hizo así, oye, vete a comercial. Saqué un billete de 100 del bolsillo, y dije, la llamada número 10 se saca $100 en efectivo. Y empezó a llamar y a llamar. Pero yo sabía que si tú te sacas $100 en efectivo en un programa nuevo, que es lo que tú haces cuando llegas al trabajo, que tú dices, oye, me acabo de sacar 100 pesos. ¿En qué se te gastaste 100 pesos? Es un programa, ¿qué programa? La ley. ¿Que no conoces ese programa? Fuimos de 400 llamadas en una semana a 20,000 llamadas semanales. En nada. Después mi Cafecito Inmobiliario, vamos a implementar esto ahora en adelante. $100 el que haga la llamada número 10, el productor número 10 del Cafecito Inmobiliario. Son las innovaciones, pero hay que estar pensando, hay que estar todos los días en esto. Y el estar todos los días en esto es que te permite el feedback. Claro, tengo 2 semanas haciéndolo literalmente en la noche y en la mañana. ¿Qué feedback estoy recibiendo? La persona que lo hace una vez a la semana, la persona que me ha dicho, yo voy a hacer un programa similar a ustedes, el Cafecito Inmobiliario, una vez a la semana. Y te preocupes, no va a servir. ¿Por qué? Porque no hay suficiente frecuencia y consistencia, no recibe el feedback necesario realmente para salir adelante. Ese feedback el que se necesita. Y el programa, ¿y qué es lo que era el programa, John? No llegamos con un tema. Era literalmente preguntar. Bueno, lo que yo aprendí, pues yo hacía casos de accidentes, productos defectuosos, pero cada vez que me llamaba alguien me preguntaba, hey, yo tuve un accidente, pero no puedo pagar las rentas, ¿me puede chequear el contrato de rendimiento? Ok. Tengo un problema de migración, no puedo pagar las cuentas. Y se me prendió conmigo y dije, espérate, si yo tengo 4 o 5 abogados y otras personas de otras industrias que estén viendo el programa, van a hacer preguntas a todo el mundo y todo el mundo tiene su propio punto de vista. Y creció al punto, porque la televisión bajó mucho después. Nosotros hicimos en el año 2009 2.8 millones de llamadas.
en Dade and Broward County only, esto no era un programa nacional, 2.8 millones, rifamos 4 carros. Y lo más bonito de la vida es que los 4 carros que rifamos se los sacaron personas súper necesitadas, que es lo más bonito de esta vida. Yo me acuerdo también, en ese proceso, se identifican oportunidades, una vez más, estar en el sitio correcto, en el momento correcto, preparado. Y John, tú fuiste el que me dio la idea. Oye, ¿por qué no ayudas a las personas, tú que eres la parte de finanzas, a negociar las deudas de tarjeta de crédito? Y yo, ¿Verdad que sí? ¿ah? Muy buena idea. Entonces estudia toda la información y tal, y comienzo yo a hacer lo que es la negociación de deudas de tarjeta de crédito. Te reducían los intereses si tenía suficiente dinero en ingresos, y si no tenía suficiente, negociaba entonces por ti, por centavos, 30, 40 centavos, la deuda que tenías en ese momento. Fue un éxito rotundo. Yo tenía que cambiar la alfombra de la oficina literalmente una vez al mes, de la cantidad de gente que pasaba. Eso no fue lo que tú me dijiste. Me dijiste que estabas comiendo y se te caía la comida. Yo llegué y era tanto la necesidad de tantas personas que tenían la necesidad. Yo llego y digo, John, eso fue un momento en esa época, eso fue hace 12, 13 años, eran 60, 70 mil dólares al mes en ese negocio que para mí era mucho. Y le digo, John, vamos a crecer tomando dos, pero yo que estaba haciendo caso, eran tanto los casos. No, fíjate todo eso, tú tranquilo, tú haces la parte de las negociaciones de deuda. Y se formó una dinámica. Pero era importante porque él es muy responsable y le daba buen servicio a los clientes, y tú lo que tienes que tener en cuenta, hay muchas cosas que yo he aprendido en la vida, y lo primordial es, no te creas que porque tú tienes más dinero que otro, que eres más importante que otro. Eso es lo primero que tienes que hacer. Hay una persona que trabajó conmigo, un hondureño que trabajó conmigo por 23 años, una de las personas que más quiero en el mundo. Todos los días iba a las 7 de la mañana, llevó a pescar a mi hijo pequeño, y una de las cosas que yo creo que se tiene que entender como ser humano, olvídate del dinero que tengas o no tengas, a todo el mundo tienes que tratar igual. Yo soy una persona súper abierta, me puedes ver en cualquier lado y te hablo, porque yo no me creo que soy mejor que nadie. He tenido, en mi opinión, suerte, porque tienes que tener la buena idea en el momento apropiado, pero tiene que funcionarte la cosa. Después que yo empecé, la compañía empezó como MSP, yo le puse Medicare Secondary Payer, porque así se llama la ley. Y el año pasado, al final, le cambié el nombre a Life Wallet. La llevé pública en el momento más malo económico que puedes ver, ¿no? Y empezó con una valorización de 32.5 billones de dólares. Y hoy en día tiene una valoración como de 3 billones porque el mercado está desastroso, ¿right? Lo hice más bien porque yo sabía que el público, con respecto a inversiones que puede hacer el público del sistema que tenemos, es único, y las personas todavía no entienden lo que nosotros hacemos. Es algo demasiado nuevo para que la industria pueda entender realmente lo que sucede y la cantidad de pérdidas que sostiene el gobierno. John, yo te quiero hacer una pregunta con respecto a eso, me quedan un par de minutos, y quiero hacer dos preguntas en específico. Número uno, you shoot for the moon, ¿ok? E incluso, ¿sabes? Personas que están alrededor. Mars. Mars, okay, a Marte, ¿ok? Entonces... Pero lo hago miércoles. ¿Ah? ¿Viste? Para Marte, es siempre, está Robert siempre, pero lo hace el miércoles, siempre estamos en un bullying. Entonces, la pregunta que yo te hago a ti es, ¿cómo te influye o no te influye, o en qué piensas o no piensas en nada, cuando tú tienes una idea que sabes que está martes, miércoles, como tú dices, ¿ok? Que muchísimas personas que además están en el negocio dicen, no, eso es una locura. ¿Cuál es realmente tu enfoque? Porque muchos de ustedes tendrán ideas, tienen el plan para los próximos 87 días. La mayoría de las personas no van a creer en ustedes, ¿ok? Esa es una. Cuando no creen en ti. You have to believe in yourself. So you have to believe in yourself. Si tú no crees en sí mismo, nadie va a creer en lo que tú puedes hacer. Lo que te puedo decir, por lo menos ha sido mi experiencia en la vida, cada vez que alguien me dice no lo puedes hacer, es cuando más quiero hacerlo. Pero te voy a decir lo más importante que existe en la vida. No tienes que ser la persona más inteligente,
no tiene que ser la persona con más amistades, no tiene que ser la persona con más dinero, no tiene que ser nada de eso. Lo que sí tienes que tener es responsabilidad y todos los días tienes que poner el mismo esfuerzo. La mayoría de los negocios fracasan o las ideas no dan a relucir por la ejecución. Ahí es donde está la diferencia más grande. Aquellos que todos los días dan un paso hacia adelante, eventualmente llegan al punto. Ahora, tienes que entender también que las ideas no pueden ser locas. O sea, tiene que ser algo que se pueda alcanzar, que tú entiendas y lo estudies bien. Eso es la mejor forma que te puedo explicar, porque todas las cosas que yo he hecho en la vida, todo el mundo me decía, estás loco, no lo puedes hacer, eso nunca va a funcionar. Incluyendo el programa de abogacía, incluyendo las demandas hipotecarias, incluyendo el negocio este de Medicare, Medicaid, incluyendo el concepto de Life Wallet. Y una cosa que te expliqué antes que llegaron, porque no lo sabía, yo creé hace un año y pico la plataforma más grande de los Estados Unidos, que se llama Life Wallet Sports, que es lo que le llaman Name, Image and Likeness, que son los contratos que se le dan a los atletas colegiales, que antes no lo podían hacer. Y yo di un contrato, y te voy a explicar eso brevemente, yo sé que tienes otros invitados y quieren botarme de aquí ya. Yo estaba dando contratos, y hubo un momento determinado que había un basquetbolista, o sea, baloncesto, que estaba transfiriéndose de una escuela y era uno de los más llamativos en lo que llaman el portal, que es la plataforma donde ellos se ponen para cambiarse de escuela. Y llamé a mi hijo mayor, que es muy deportista, y le dije, oye, yo creo que voy a firmar a reducir la cantidad que le estamos pagando al atleta. No hagas eso. No digo no más, oye, yo creo que este es el momento oportuno. Llamo a la gente del atleta, hablo con los padres del atleta, porque aunque el muchacho era mayor de edad, y le digo, oye, ustedes tienen un inconveniente si yo saco a reducir la cantidad, el monto del contrato. No, yo creo que cuando salga eso, como es nuevo, va a ser un batazo. Algo. El contrato era por 2 años, $800,000 y un carro, para que él jugara y nosotros tenerlo y utilizar su imagen, su nombre y lo que le llaman likeness, que es lo que le cae bien a la gente, ¿no? Ese derecho yo lo compré por $800,000 por 2 años. Lo saco en un tweet, en Twitter. Hicimos 6.7 millones de views en menos de 1 hora y media. Salió en todos los lugares, salió en ESPN. Yo por $800,000 he tenido más de $100 millones de propaganda. Ha salido en todos los periódicos, en todos los lugares. ESPN ha hecho como 3 documentales míos y de la compañía. Hay una muchachita que se llaman Cavender Twins. ¿Quién sabe qué son las Cavender Twins? Son muy famosas. Tienen como 5 millones de personas que las siguen. Son 2 imagos que juegan baloncesto y son muy populares. Y también le di contrato y explotó lo que es el nombre de Life Wallet. Si tú estás en el giro o conoces ¿cómo se llama? De deportes colegiales, todo el mundo conoce a Life Wallet. John, y para cerrar entonces, cuando tú te caes, cuando fracasas, porque has tenido también muchos intentos fallidos, ¿cuál es tu mentalidad en ese proceso de falla? Cuando estabas upside down, $40 millones en deuda. Tú sabes que cuando aquello, mi esposa me decía, yo no sé cómo tú lo haces, porque es difícil. Y me recuerdo que en un momento me senté en mi cuarto, en el sofá, y yo mismo me hablé, ¿cómo voy a fracasar con la cantidad de dinero que yo he ganado y todas las cosas que he hecho en mi vida? Y dije, yo no voy a fracasar. Y no, poco a poco, y me salí de todas las deudas y pagué los $40 millones que le debía a los bancos. La primera cantidad de dinero que gané en el nuevo negocio, se lo pagué a todos los bancos, y sí aprendí una cosa. Y no le digo que esto es una buena idea, porque así no es el sistema americano. Yo casi no financio absolutamente nada. Pero es más bien por lo que me pasó y por la parte mental, que también, tengo un poco más de edad, ahora tengo 56. Y ya uno va llegando al punto de que mis hijos están mayores y están manejando los negocios, pero yo nunca voy a dejar de trabajar.
porque es una cosa que Nada, te motiva y todos los días yo quiero hacer algo nuevo. Y yo creo que es conmigo, con mi papá que tiene 93 años, que tiene finca y pone a crecer en un nursery y me dice, no, tú solo mata ahí que en 3 o 4 años va a estar grandísimo. Y yo no se lo digo, pero yo digo, papi, tú tienes 93 años. Yo creo que una de las cosas que tienes que aprender también, la mente te mantiene joven. La mente te mantiene joven. Y con eso nos damos un gran aplauso al señor John Luis. La mente nos mantiene joven.